Todo el dinero era, es y permanece propiedad de los bancos. Los estados no pintan nada. Es decir, en Estados Unidos la Reserva Federal y en Europa el Banco Central Europeo son compañías privadas de emisión del dinero que han conseguido mediante un golpe de estado interno. La Reserva Federal, como es sabido por muchos de vosotros, en 1913, un año antes de la Guerra Mundial, aprovechando Navidad, hizo firmar a los 4 diputados corruptos que la emisión de dinero fuera de la Reserva Federal, que no son más que 12 grandes bancos que emiten los dólares. El Estado norteamericano, el gobierno norteamericano, cuando necesita dinero, tiene que pedírselo a la Reserva Federal, que son 12 familias judías, ni más ni menos, ¿no? Entonces, el Estado norteamericano tiene que endeudarse con ellos y tiene que devolver ese dinero a intereses, dinero que evidentemente no puede devolver. Igualmente funciona con el Banco Central Europeo, que muchos piensan, bueno, en Europa es diferente, es falso. El Banco Central Europeo tiene un 16% el Banco de Inglaterra, a pesar de que el Banco de Inglaterra misma, no solo no está en el sistema euro, sino que está en manos privadas. El Banco de Inglaterra está en manos de los Rothschild. Pero el Deutsche Bank, en Alemania, un 26% del Deutsche Bank está en manos de los Rothschild, en base a testaferros que utilizan, ¿no? Entonces, este Banco Central Europeo está en manos privadas y son ellos los que emiten el dinero. De ahí que cuando uno dice, sí, yo he sido listo, no me he metido en préstamos ni en hipotecas, tengo unos ahorros de dinero, pero incluso este dinero, que es el dinero teóricamente estatal que ha emitido el Banco Central Europeo, es un dinero que tiene el pecado original de la deuda, porque ese dinero hay que prestarlo, hay que devolverlo. Sabéis por la prensa que los bancos españoles piden dinero prestado al Banco Central Europeo, que les presta el 1%, y luego los bancos españoles se lo dan al Estado español al 5%. ¿Por qué el Estado español no lo recibe directamente del Banco Central Europeo o lo emite él mismo, que es lo que tendría que hacer? Pues aquí la respuesta está en que Abraham Lincoln, Nixon, Kennedy y Hitler fueron aniquilados porque pretendieron precisamente esto. Kennedy fue asesinado porque dijo, bueno, no puede ser de que el dinero del Estado norteamericano, de la población norteamericana, sea emitido por 12 bancos privados, que es la Reserva Federal, nosotros tenemos que pedirles permiso para tener dinero y encima pagarles los intereses. Entonces dijo, esto no puede ser. Además, estaba en contra de la central nuclear israelí en Dimona para que no tuviesen bombas atómicas. Se lo cepillaron rápidamente, ¿no? Y Abraham Lincoln en ese mismo sentido, y Nixon, los famosos casos Watergate, no fue un caso de escuchas, como dicen, de un partido con otro, sino las grabaciones que han salido publicadas en la prensa de sus conversaciones en la Casa Blanca diciendo claramente, mientras este país no se libere del dominio de los judíos no tenemos nada que hacer. Tenía él de secretario de Estado a Henry Kissinger, alemán de nacimiento, americano de pasaporte y judío de raza. Entonces lo tenía claro el pobre Nixon, ¿no? Y finalmente Hitler no hizo más que eso. La guerra mundial no empezó porque Alemania ocupara en Polonia, Silesia, Prusia y Pomerania, que eran territorios alemanes antes de la Primera Guerra Mundial, sino porque Hitler instauró un sistema que se basaba en el patrón trabajo y no pedía prestado dinero a nadie. Dijo, los alemanes trabajan, van a construir máquinas y coches y motos y máquinas de imprimir y autopistas y esto va a funcionar. Que no tengamos dinero, ni tengamos oro, ni tengamos divisas, ni préstamos ni créditos, nos importa un bledo. Lógicamente eso había que aniquilarlo porque estaba creando un mal ejemplo. Empezaba el trueque entre países europeos, enviaban máquinas Heidelberg a Rumanía a cambio de cerdos, enviaban motos BMW a España a cambio de naranjas y claro, esto no podía ser. Y en ese momento decidieron que había que aniquilarlo, además de otros asuntos, ¿no? En todo crimen hay que aplicar siempre el Sherlock Holmes básico. Si uno se pone a investigar y quiere llegar al culpable, ¿qué decía Sherlock Holmes? Seguir la huella del dinero. Follow the money. Follow the money. Bien. El 4 de junio de 1963, Kennedy firmó un documento conocido como Executive Order. Un decreto presidencial. Los Executive Orders son decretos órdenes ejecutivas. Órdenes ejecutivas. La número 11.110. Sí, señor. Con esta orden, la Reserva Federal Norteamericana se encontraba prácticamente camino a su liquidación como emisor de dinero, dado que la Executive Order 11.110 permitía que la Secretaría del Tesoro, el Ministerio de Economía estadounidense, pueda emitir certificados de plata y convertirlos en un medio de pago de la deuda federal. Y acá tenemos un billete
de $5, serie 1963. Paremos un segundo, que quiero acá hacer una explicación que es muy importante. Son billetes de los cuales se emitieron en el año 1963. Solo en el 63. 4.300 millones de dólares de la época, que hoy sería una cifra aproximadamente entre 15 y 20 veces mayor, porque bueno, acá ha habido inflación. Sería un quantitative easing de los que el QE1. Exactamente, sería equivalente al que hizo Obama, para ser preciso. Pero entendamos lo siguiente, en Estados Unidos, cuando el gobierno necesita, por ejemplo, que la Casa de Moneda le emita $1 millón, en vez de hacerlo en forma gratuita, que era la lógica de John Kennedy, ¿qué es lo que hace el gobierno entonces? Salvo ese pequeño plazo que lo paró Kennedy, ¿y qué es lo que viene haciendo hasta el día de hoy, hasta hoy incluido? El gobierno le da un bono a la Reserva Federal por $1 millón más interés, y la Reserva Federal le da $1 millón en billetes. O sea, Estados Unidos paga a la Reserva Federal, un banco privado, intereses enormes para que le emita su propia moneda. Y Kennedy dijo lo que decimos nosotros en el segundo pilar del proyecto Segunda República. Moneda soberana es cuando el gobierno necesita $1 millón, le dice a la Casa de Moneda, imprímalo, me lo da y lo entro en circulación, no tengo por qué pagar intereses. Pero evidentemente está armado este sistema de los megabanqueros usureros de forma tal que a través de la propiedad y el control del Banco de la Reserva Federal, y me refiero a bancos con nombre y apellido, JP Morgan Chase, Warburg, Rothschild, Citicorp, el HSBC británico, del cual hemos hablado en otros programas como el Banco de los Narcotraficantes, este conjunto de megabancos usureros son los dueños de la Reserva Federal y son los que reciben esos intereses del gobierno norteamericano, que sale del trabajo del pueblo norteamericano y de todos los pueblos del mundo en definitiva, para que cuando recibe esos billetes que cuesta solamente lo que cuesta imprimirlos en el papel, le pagan lo que son billones y billones de dólares en intereses. John Kennedy quiso cortar con eso, ya empezó a circular estos billetes que estamos viendo, que fíjese que en ninguna parte dice Banco de la Reserva Federal, dice Tesoro de los Estados Unidos. Vos mirá la diferencia entre un billete de los que circulan hasta hace muy poco, porque ahora los cambiaron en el formato, sí. Pero la parte de arriba, en todos los dólares, dice Federal Reserve Note. Exactamente. En estos dice United States Note. O sea, es moneda soberana en contrapartida con la plata un billete trucha de la Reserva Federal, que es un banco privado. Pero otro detalle que lo diferencia, por si alguno llega a el sello rojo. Estos tienen, donde dice Five, un sello rojo. Y los demás son verdes. Los demás son verdes. O sea, esta fue una razón más que suficiente para justificar que a este señor, que tuvo la audacia y la claridad mental de entender la función de la moneda soberana como se lo propone el proyecto Segunda República en el segundo pilar, léalo, entre en nuestro sitio, como consecuencia de esa medida tan favorable al pueblo trabajador norteamericano y favorable al mundo, terminó sus días con un asesinato con 3 balazos en las calles de Dallas. Bien, cuando terminan de asesinarlo, lo suben al cadáver al Air Force One desde Dallas para volver a Washington, y con Jackie Kennedy, con la sangre todavía de su marido en su vestidito de Chanel, es la testigo principal en la asunción del nuevo presidente, Lyndon B. Johnson. Que era vicepresidente, Lyndon Johnson. Que era el presidente. Apenas se baja del avión, Johnson, su primer acto de gobierno es la derogación de la Executive Order 11.100. Pero la primera medida, apenas bajado del avión, literalmente. Como así es. Entonces, hay que investigar por qué lo mataron a Kennedy. El cuento de que no, los vínculos de su padre con Meyer Lansky como traficante de alcohol, que fue una venganza, no, que Fidel Castro lo mandó a matar, que fue una venganza, no, fue esto, sí. Follow the money, es la única razón por la que lo pudieron matar a Kennedy. Corolario, porque estamos en el 2013. Este 23 de diciembre del 2013 se cumplen exactamente 100 años, un siglo que se sancionó la ley de la Reserva Federal por los banqueros Rockefeller y los banqueros Rothschild, según un plan urdido por el banquero alemán Paul Warburg. Cumplidos esos 100 años, habría que rever la ley, a ver si se sigue con el charter, como dicen ellos, y se les sigue permitiendo a estos banqueros seguir emitiendo la moneda norteamericana. Uno diría, qué gran debate que va a haber en Estados Unidos, ahora que el 23 de diciembre del 2013 se cumplen 100 años, a lo mejor pueden decidir no seguir con la Reserva Federal. ¿Sabes lo que hicieron?
Renovaron, fíjate, ni salió en Adrián, los diarios. una Renovaron. foto. Mirá esta foto, en la cual aparece Obama, que seguramente esa foto se la habrán sacado en el momento que Obama se preguntaba, en el año 2013, si hay que renovar o no la existencia de la Reserva Federal después de 100 años. Pasando por el pasillo, miró la foto, el cuadro de Kennedy. Y ahí recordó lo que le pasa a un presidente en los Estados Unidos cuando se pone del lado opuesto de los banqueros. Y Obama dijo 100 años más. 100 años ahí más. mismo, ahí fue cuando pasó por ese cuadro 100 años y más. miró eso, ahí se dijo y se dio cuenta de que había que darle 100 ¿Sabe años por más. qué enfatizamos esto? Porque hay un poder que está muy por encima de la Casa Blanca, el Downing Street de Inglaterra. Hay un poder que está por encima de todos los gobiernos. Si pueden controlar las acciones del gobierno norteamericano, ¿se imaginan respecto de la Argentina? Pero así no manejan, con el dedito chiquito. Pero 100 años más de Reserva Federal, vamos a ver qué pasó 100 años antes de Reserva Federal. Y el otro presidente asesinado, porque en Estados Unidos, acá cuando no queremos un presidente, hacemos un golpe de Estado, lo derrocamos. Allá le pegamos un balazo en la cabeza. Allá son más civilizados, los matan y se acabó. ¿Qué pasó con Lincoln? La historia de Lincoln. Lincoln tuvo un pequeño problemita con los banqueros, que el dinero que circulaba en aquella época era básicamente dinero de los bancos. Los billetes decía el banco del First National City Bank, el banco First National Bank of Boston. No había un banco central. No había un banco central, o sea que circulaban billetes de todo tipo de denominación y de todo tipo de bancos. Y circulaba dinero británico. Y circulaba dinero británico también, y circulaban también unos dólares de una primera... el segundo banco de los Estados Unidos. Exactamente. Sí, el segundo banco de los Estados Unidos. Bueno, pero Lincoln dijo, no, voy a imprimir dinero soberano. Los greenbacks. O sea, acá tenemos un índice. O sea, el greenback era la parte reverso, era verde, y de ahí nace esta tradición que se mantiene hasta el día de hoy de que el reverso del dólar norteamericano es verde. Esto lo empezó Abraham Lincoln. Lincoln se vio en la encrucijada de cómo mantengo al gobierno, o lo que estaba en plena guerra ¿Cómo mantengo la guerra civil? Exactamente, estaba en plena guerra de secesión, se vio en la encrucijada de cómo mantengo el gobierno, emitió dinero. O lo mantengo pidiendo deuda a los bancos, a como Rothschild, siempre, a la casa Rothschild, que con mucho gusto se lo daban, o emitir dinero soberano, y se le ocurrió esta emisión de greenbacks, sí, señor. Que el 25 de febrero de 1862, el Congreso aprobó la primer acta de la moneda de curso legal que autorizó la impresión de $150 millones en greenbacks. Que era mucha guita en esa época. Que se lo llamó greenbacks porque como lo único que había era tinta verde, los imprimieron verdes y por eso el dólar quedó verde. De ahí viene. ¿Qué pasa con Lincoln el 14 de abril de 1865? Y acá se ve la foto, lo Kennedyficaron. Sí, o a Kennedy lo lincolnizaron. Ich habe meine ganze Wirtschaft nur aufgebaut auf den Begriff Arbeit. Und wir haben unsere Probleme gelöst. Und das Wunderbare ist bei den Volksgenossen, die Kapitalsländer sind mit ihren Währungen kaputt gegangen. Das Pfund kann man heute in der Welt nicht verkaufen. Wenn man es einem nachwirft, dann weicht er aus, dass er nicht getroffen wird davon. Und unsere Mark, hinter der gar kein Gold steht, die ist stabil geblieben. Warum? Ja, meine Volksgenossen, Gold steht keins dahinter, aber ihr steht dahinter, eure Arbeit steht dahinter. Nur Arbeit schafft neue Arbeit, nicht Geld schafft Arbeit. Nur Arbeit schafft neue Arbeit. Arbeit schafft Werte, die Menschen belohnen, die selber wieder arbeiten wollen. Was der eine schafft, gibt dem anderen die Voraussetzung zu seinem Leben und damit zu seinem Schaffen. Und wenn wir die Arbeitskraft unseres Volkes mit Rechten mobilisieren, dann wird auf den Einzelnen immer mehr und mehr auch an Lebensgütern treffen.